Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbaratará ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a ti, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos Esenciales. Qué gozo es estar con ustedes esta mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad de abrir su palabra, de considerar su escritura y saber que ella es tierra firme, roca firme. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, seamos completos, perfectamente preparados para toda buena obra. Y es una bendición para mí el poder considerar lo que significa la vida llena del Espíritu. Hemos estado en algunos momentos, en algunas semanas ya, estudiando esto en la iglesia, y creo que va a ser unas semanas muy oportunas para estar recordando una vez más lo que Dios nos ha dicho en su palabra acerca de qué es ser espiritual. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos darle la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas. Gracias, muchas gracias por sintonizarse. Queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene su página en Facebook con todos sus productos, y si quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García, camisas y regalos personalizados. Busca su amplia gama de productos en Naps and Crafts. A ella la puedes encontrar en Facebook. Y nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por su compromiso, su amor por la verdad y llevar el Evangelio de Jesucristo hasta donde tú estás ahora. Y nos vamos directamente a la vida llena del Espíritu. Así es, hemos estado avanzando en este tema que es tan importante, tan indispensable para un verdadero creyente, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y queremos determinar esto. ¿Será que ser lleno del Espíritu Santo es cuestión solamente de un momento? ¿O será algo permanente? ¿O se referirá a meramente un momento místico, emocional de cada 8 días? ¿Verdad? Y eso es lo que 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y otros textos nos hablan acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu. Fíjate que, por ejemplo, en 1 Corintios 12 nos habla de asuntos espirituales, ¿verdad? Como energemas, ¿verdad? Que son operaciones del Espíritu. Efesios 4 nos habla de diaconías o ministerios. También Romanos 12 nos habla de los carismas, de dónde viene la palabra carismático, ¿no? Y hay cosas que necesitamos entender, porque es básico que nosotros seamos espirituales, debemos ser espirituales, debemos conocer las razones por las cuales debemos ser espirituales, ¿verdad? Y entonces es necesario quitar estas cosas que a veces tenemos mal entendidas, ¿verdad? Porque la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos puede alumbrar y decir, ¿serán logros de personas muy, muy, muy perfectas o serán regalos para la iglesia, ¿no? ¿Será que solamente alguien que tiene dones espirituales es alguien maduro? ¿Serán señal de madurez? ¿Serán las metas para trabajar mucho y llegar a tener estos dones? ¿O serán herramientas para llevar a cabo un propósito, ¿verdad? Imposible de cumplir en nuestras fuerzas, ¿no? Después también vamos a, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Vamos a llegar a determinar el fruto del Espíritu, que es algo importante, pero queremos llegar a esta parte. ¿Por qué vivir una vida del Espíritu es tan indispensable para nosotros, ¿no? Es algo necesario. ¿Cuáles son los pensamientos que se tienen en cuanto a ser espiritual?
Pues sí, hay pensamientos acerca de ser espiritual, personas que se visten de determinada manera, personas que no hacen determinadas cosas, que tienen un conjunto de no, yo no hago esto, yo no hago, en mi religión no me permiten esto, no me permiten lo otro. También puedes pensar que una persona muy espiritual es aquella que levanta mucho las manos, canta mucho los domingos. Puedes pensar que una persona espiritual es aquella que ora por 4 o 5 horas seguidas. O sea, hay muchas cosas que se tienen en mente cuando hablamos de alguien espiritual. Así es. Y bueno, vamos a ver qué significa ser espiritual. Y una de las cosas que el Señor habló a mi corazón y a mi vida es por lo que nosotros debemos hacer, por lo que somos, ¿verdad? Muchas veces no se entiende esto acerca de la espiritual. La espiritualidad se necesita, puesto que hemos tenido un llamado muy alto, puesto que cuando vinimos y nacimos de nuevo se nos dio otra identidad, nos convertimos en hijos de Dios, ¿no? Y esto nos hace la Biblia llama a los hijos de Dios, a la iglesia, a vivir en un estándar muy alto, de hecho, ¿verdad? El cual es imposible vivir sin el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que las dos cosas más básicas están en esto, en el llamado que tengo como creyente, ¿verdad? Algo que no puedo lograr con fuerza de voluntad, que no se puede lograr con ritualismo, ¿verdad? Que lo máximo que se logra en tus fuerzas es hacer legalismo o moralismo, ¿verdad? Pero eso no es el estándar en el que Dios nos llama a vivir, ¿verdad? Es algo sobrenatural, es algo que sin el poder del Espíritu Santo, empoderándome a mí como creyente con una nueva identidad, es imposible, ¿verdad? Y bueno, lo primero que yo puedo ver a lo que Dios nos ha llamado es a imitar a Dios como nuestro Padre amado. Imagínate lo que significa imitar al Dios eterno, ¿verdad? A mi papá. Él es mi modelo, el cual yo debo seguir, ¿verdad? Jesucristo también, ¿verdad? Decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ser imitadores de mí, o imiten a Cristo, ¿no? Entonces son cosas, ese es un estándar demasiado alto para una persona natural, ¿verdad? Y obviamente, como te digo, ni el ritualismo, ni el legalismo, ni el moralismo te llevan a ese lugar. Es imposible en un corazón que no ha sido renovado. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y qué importante es entender esto de la espiritualidad, qué importante es sabernos, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos vivir al final vidas en abundancia, porque esto es vivir vida en abundancia, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos recuerda a Jesucristo, que nos fortalece, que nos da de esta nueva naturaleza. ¿Cómo podemos vivirla y cómo se ve, verdad? Y estas dos cosas básicas, ¿verdad? Son indispensables, ¿verdad? Es indispensable ser espiritual para llevarlas a cabo, ¿verdad? En el llamado que tengo como creyente, y ¿qué es esto? Imitar a mi Dios y a imitar a mi Salvador, ¿verdad? Estoy llamado a esto. Fíjate, esto está en Efesios capítulo 5, versículo 1, 2. Fíjate lo que nos dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Fíjate otra vez, sean imitadores de Dios como hijos amados. Observa esa frase preciosa. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me gusta mucho, lo leí de nuevo para que podamos entender un poquito de esto. El estándar es el carácter de Dios. Eso es lo que nos llama. No está diciendo que busquemos milagros poderosos o algo así. Está hablando de andar como Cristo anduvo, imitando a Dios, imitar a Dios en su generosidad, en su carácter, amor sacrificial, perdón, servicio, pureza, santidad. Y fíjate, la primera frase es imitadores de Dios. ¿Cómo voy a poder imitar a Dios siendo yo un ser finito, siendo yo un ser, ¿verdad? Que en el cual habita la naturaleza pecaminosa, siendo mortales, ¿verdad? Sin embargo, sí leímos bien. Dios está esperando de sus hijos que andemos en amor. Dios está esperando de sus hijos que le imitemos. Y la segunda frase se parece un poco, ¿verdad? Y muestra la motivación como hijo amado, ¿verdad? Solamente un verdadero hijo de Dios, solamente alguien que le ha entregado su vida al Señor, es el único que puede desear imitar a su papá, a su Padre Celestial, ¿verdad? Con libertad. Y entonces puede andar en gozo, puede andar en victoria, ¿verdad? Pero solamente al haber experimentado ese amor.
Sí, así es, solamente con la intervención divina. Si tú no has experimentado el amor de Cristo en tu corazón, es imposible que lo imites. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Necesitas tener esa experiencia, y es una experiencia espiritual, una experiencia de rendición, una experiencia de fe, una experiencia de confianza en los méritos de Jesucristo. Es por eso que tiene que ver todo, la vida espiritual tiene que ver todo con el poder del Espíritu Santo en cada creyente. Así es, entonces este es el llamado, ser imitadores de Dios, en primer lugar, como hijos amados. Haber entendido cómo me ha amado a Dios, que de tal manera entregó a su Hijo unigénito en la cruz por mis pecados, ¿verdad? De haber experimentado su paciencia, ¿verdad? De haber experimentado su misericordia, su generosidad al haber hecho estas cosas y al haber yo dado un paso de fe y haberlas creído y recibido, ¿no? Cuando he sido salvado, adoptado por medio de Cristo, ¿verdad? Como hijo de Dios. Entonces, es ahí donde comienza una relación padre-hijo. Recuerda, no todos somos hijos de Dios. Eso es una falsa doctrina y una falsa enseñanza. Somos hijos de ira. La única manera de llegar a ser hijos de Dios es cuando hemos entregado, nos hemos arrepentido, hemos entregado nuestras vidas, hemos creído el Evangelio y entonces pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Alguien no regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvado, le es imposible siquiera, es ajeno a Dios, ¿verdad? No tiene esta relación con Dios, le llamará él aquel, el de arriba, o le dirás, o hará su Dios a su propia imagen, pero la única manera de estar teniendo esta relación con Dios es a través de Jesucristo, a través del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Sí, porque muchas personas invocan a Dios y piensan que por creer que sí tienen la conciencia de que hay un creador, son hijos de Dios. Y esto no es así. Tú puedes tener la conciencia de que hay un creador, puedes tener la conciencia de que hay un ser superior, sí, pero no por eso implica que seas de su familia. El venir a ser de su familia implica rendición, implica reconocer su autoridad, implica reconocer que Él tiene la autoridad en tu vida y que tú te riges bajo esa autoridad. Es por eso que es necesario estar rendido a Jesucristo. Por eso dice, como hijos amados. No como los que creen que hay un creador, no como aquellos que piensan que sí hay un Dios. Para ser un hijo amado necesitas recibir esa paternidad. Así es, y tener esta relación padre-hijo, ¿verdad? Y no es lo mismo que ritualismo o ley, ¿verdad? Que solo produce legalismo, ¿verdad? O misticismo también, fervor religioso vacío, sin entender esta relación con el Dios vivo, ¿no? Tampoco moralismo. El moralismo es el estándar humano, ¿verdad? Yo me siento bueno, yo de acuerdo a lo que yo pienso que es bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. Tampoco es eso, ¿verdad? Sino se refiere al Espíritu Santo, fíjate, la tercera persona de un Dios trino habitando en un creyente, ¿verdad? Dándole una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Capacidad sobrenatural, ¿verdad? Para que un simple mortal desee imitar a Dios y pueda hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate cómo no vas a necesitar el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder imitar a Dios y para poder andar en amor, como Cristo anduvo en amor, ¿verdad? Ya cuando nos empieza a decir que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos 70 veces 7, que si nos pegan en una mejilla pongamos la otra, ¿verdad? Que andemos en mansedumbre, que amemos la justicia y la verdad. Simple y sencillamente es algo imposible, es un estándar imposible en alguien que no tiene este nuevo nacimiento. Entonces es el Espíritu Santo en nosotros. Si alguien se considera salvo, creyente, hijo de Dios, esa es una pregunta para ti. ¿Estás llamado a imitar a un Padre Celestial? ¿Verdad? Lee Efesios, lee los completos, los capítulos de 4, 5 y 6 de Efesios, Colosenses 3 y 4, y te vas a dar una idea, ¿verdad? Una idea de lo que es andar en ese estándar, ¿verdad? De ser creyente, que es imitar al Señor. Sí, igual y podemos ir a alguno de ellos. Si quieres, vamos rápidamente ahí a Efesios 4:1, solamente para que observes en un momentito, fíjate, hasta dónde nos llama este estándar, que finalmente es andar como Cristo anduvo, fíjate. Por ejemplo, Efesios 4 nos dice en esta parte: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Digo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Pero ustedes, fíjate, no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído, si en verdad han sido por Él enseñados,
conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Y cómo somos enseñados? Pues por medio del Espíritu, por medio de la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica? Te lo leí rápido porque esto tiene mucha profundidad. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, desecha toda mentira. Habla verdad. Enójate pero no peques, que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? No des lugar al diablo. Si robabas, no robes más, sino trabaja lo que es bueno y comparte con el que tiene necesidad, con lo que tú ganes. No salga ninguna palabra corrompida de tu boca, sino la que edifique, ¿verdad? A fin de dar gracia a los oyentes, no contristando el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Quítate toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Sé benigno, sé misericordioso, sé perdonador, como también Cristo nos perdonó. Fíjate, esta es una leve, rápida lista de lo que es ser imitadores de Dios, de lo que es ser imitadores de Jesucristo. Sí, y esto no puede ser sino a través de la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo que nos lleva a esta santificación, la obra del Espíritu Santo que es el que produce en nosotros todos estos deseos de tener una vida caracterizada por todas estas cosas. Cuando vienes de una inercia en donde todo era todo lo contrario de lo que acabamos de leer, ya cuando piensas, cuando menos lo piensas, cuando tienes este deseo de honrar a Dios, ya no salen esas palabras corrompidas de tu boca. Cuando piensas las cosas, realmente ya no tienes la primera opción de mentir. Y todos estos impulsos son no porque tú seas una increíble persona, sino porque el Espíritu Santo mora en ti y está produciendo en ti este tipo de cosas. Así es, y vamos a darnos cuenta que no es algo automático, es algo a lo que yo necesito responder. Pero fíjate, ese es el estándar al cual nos llama y por eso necesitamos ser espirituales. Fíjate, otro texto lo tenemos en Mateo 5:48, dice: sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Otra vez, sean imitadores de Dios. En el contexto, te digo, está hablando de amar otra vez, perdonar, orar por nuestros enemigos, no resistir al malvado, ¿verdad? Entonces nos habla de hacer decisiones radicales en cuanto a la inmoralidad sexual, el adulterio, perdonar 70 veces 7, ser sal y luz. Todo esto habla del sermón del monte, ¿verdad? Que nos pone un estándar imposible para alguien que no conoce precisamente, que no tiene esta relación con el Señor, este nuevo nacimiento. Entonces esto es ser completo, ¿verdad? Ser completo. Fíjate, hay algunos otros textos que vamos a estar viendo que nos hablan acerca de esto. Toda la Biblia está llena de esto. El Hijo de Dios imita a su Padre Celestial y no puede un Hijo de Dios imitar a su Padre Celestial sin el poder fortalecedor, ¿verdad? O sin el empoderamiento del Espíritu Santo, que es muy importante, ¿no? Es esto, fíjate, eso significa perfecto, maduro, completo, llegar a la plenitud que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? En carácter y en obra. Eso es una obra imposible. Lo repito muchas veces, el legalismo no lo puede hacer, ¿verdad? El ritualismo no lo puede hacer, la ley, el decirte que lo hagas en tu fuerza, el decirte todos los nos, tampoco lo puede hacer. Es solamente el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Produciendo el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y seguimos hablando de la necesidad de ser espirituales, ¿verdad? De la responsabilidad, porque veremos que nosotros tenemos que responder. Estamos hablando que el llamado es a imitar a nuestro Padre Celestial. Ya vimos en Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, donde nos dice: sean pues perfectos como vuestro Padre. Y estamos haciendo mucho énfasis en esta relación de Padre e Hijo, ¿verdad? En hijos de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:13 al 17. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Interesante, viendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Somos peregrinos en este mundo, no nos pertenece, este no es nuestro lugar, este no es nuestro hogar, sino maravillosamente es el lugar de la habitación de Dios, nuestro Padre Celestial. Ahí vamos a ir con Él, pero me gusta mucho cómo lo dice, ¿verdad? Tengan dominio propio, ¿verdad?
dispónganse a actuar con inteligencia, ¿verdad? Se les va a dar una gracia. Sean hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos. Una vez más es este llamado a ser imitadores de nuestro Padre. Sean santos como vuestro Padre que están en los cielos es santo, ¿verdad? Y antes estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Vivíamos para lo que el mundo vive, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Pero cuando fuimos salvados en Cristo, Él nos apartó para Él. Cambiaron nuestros deseos, cambiaron nuestros apetitos, cambiaron nuestras metas y estamos llamados a manifestar estos rasgos de carácter de un ciudadano verdadero del reino de la luz, y estamos llamados a actuar acorde con nuestra identidad, acorde con nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Imposible sin un poder divino, ¿verdad? Imposible sin un poder sobrenatural, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Este es el punto, ¿no? Nos dice que seamos santos. En términos prácticos, ¿qué significa? Que seamos diferentes, ¿verdad? El mundo sirve a su padre, que es Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque es el aquí y el ahora, porque es la maldad, porque es todo lo que estamos viendo. Pero el Hijo de Dios ahora sirve a su Padre porque está apartado para Él y manifiesta rasgos de carácter distintos. Sí, el hecho de ser santo no tiene que ver con que te pongan en un cuadro, ¿verdad? O en un lugar especial. El hecho de ser santo es que fuiste apartado para Dios, que no correspondes ya a este mundo, que ya no estás corriendo conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, sino que ahora fuiste trasladado de esas tinieblas a la luz admirable. Estás siendo apartado. Te estás llamado a un camino de santidad, estás llamado a la santificación, y ese proceso de santificación requiere que seas espiritual. Así es, y no es automático, como te lo digo, requiere obediencia, requiere decisión, requiere obviamente de andar en fe, y andar en fe es entender, creer lo que Dios ha dicho, reconocerlo, guardarlo y ponerlo por obra, porque lo creo, porque creo que lo que Dios está diciendo es verdad. Entonces comienzo a configurar mi vida en función a eso. Entonces, piénsalo una vez más, ¿cómo podría yo vivir en este estándar sin el poder del Espíritu Santo en mí? Fíjate, se va entendiendo la necesidad de ser espiritual, la necesidad de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es Él en nosotros, ¿verdad? No es solamente un lujo, es una responsabilidad. No es algo que se vive un domingo en un servicio, no es un rito místico, ¿verdad? No es algo es algo que debe manifestarse en todo tiempo, porque es lo que soy. Es mi identidad, ¿verdad? La naturaleza del hombre pecaminosa es eso, está vendida al pecado. Pero una vez que ha sido restaurada, una vez que una persona ha sido regenerada, el Espíritu Santo mora en uno, ¿verdad? Para poder hacerlo distinto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es lo que el mundo nos pone sin esto? Pues religión, moralismo una vez más, pero eso solo produce frustración y produce hipocresía, produce, ¿verdad? Este tipo de gente que no está regenerada en su interior, ¿verdad? En su interior sigue sujeta a su pecado, pero por fuera solamente manifiesta ciertas cosas, sea con la vestimenta, sea con ritos, sea con cosas, pero Dios está buscando nuestro corazón. Sí, así es, Dios busca nuestro corazón, busca un corazón sincero, un corazón quebrantado. ¿Quebrantado por qué? Pues por el pecado, quebrantado ya harto de estar buscando en lo que nos sacia, la verdad. Ahora necesitamos instrucción, ¿verdad? Para poder ser espirituales, hablar una misma cosa con Dios, y es por eso que es importante que vengamos a ver qué dice la Biblia acerca de los asuntos espirituales. Así es. Otra cosa importante, fíjate, acerca de ser llenos del Espíritu es que es el único lugar donde podamos encontrar una vida en abundancia, una vida en libertad. Es la única manera de que podamos conocer el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento que Jesucristo promete a los suyos. Porque muchas de las veces se quiere vivir eso pensando que, bueno, yo voy a orar para que ya me alivie porque mi problema es que estoy muy enfermo, o para que ya tenga un trabajo porque mi problema es que no tengo trabajo, ¿verdad? Y no, realmente ese tipo de cosas obviamente pues son parte de que vivimos en un mundo caído, son parte de problemas y situaciones, pero la Biblia llama que el creyente puede andar en un constante gozo a pesar de todas esas cosas. Simple y sencillamente puedes ver a aquellos que son perseguidos, ¿verdad? Aquellos que fueron perseguidos, tienen gozo, ¿verdad? Cuando tú lees estos libros acerca de aquellos que fueron martirizados, aún tienen gozo, aún en medio de la hoguera. ¿Por qué? Porque es una condición permanente el hecho de tener una esperanza eterna, ¿verdad? Que el creyente, el que está lleno del Espíritu, al crecer, como bien dijiste en la palabra de Dios, aprende
aprende, ¿verdad? Aprende que la esperanza que tiene, la permanencia del Espíritu Santo en uno hace la diferencia, ¿verdad? Entonces también por eso es que necesitamos ser espirituales. Dios no nos llama solamente a ser obedientes, ¿verdad? Y vivir amargados o vivir constantemente asustados porque no alcanzamos un estándar. No, así vive el religioso, así vive el moralista. No, aquí estamos hablando de una verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Mira lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién dijera eso, verdad? El mundo incrédulo, ¿qué piensa acerca de los que muestran una religiosidad externa, verdad? Ay, no, qué aburridos. Claro, pobrecitos. es una serie de prohibiciones. En tu religión no te permiten eso. Uy, debes vivir aburridísimo, debes ser infelicísimo, porque tú no puedes hacer lo que yo sí puedo hacer, ¿verdad? Eso es lo que el mundo piensa desde afuera, ¿verdad? Y efectivamente así es como piensa alguien que está simple y sencillamente amarrado, ¿verdad? Con religión, con moralismo, con ritualismo. No así el Hijo de Dios, que ha sido libertado. El Hijo de Dios sabe verdaderamente dónde está la libertad. Y el gozo, ¿verdad? El gozo, la verdadera libertad de la cual la Biblia nos habla, libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque es al contrario, el mundo es el que vive encadenado. El mundo es el que vive infeliz, el mundo es el que vive, el mundo que no conoce a Dios es el que vive de esta manera, ¿verdad? Infeliz, pues solo voltea a ver cómo está el estado de la familia, ¿verdad? Sin propósito, sin saber quién es, sin saber a dónde va, inventando aquí, inventando allá, rechazando siempre la luz, rechazando siempre la verdad. Pero venir a Cristo es venir a la verdadera libertad. Sí, así es la libertad que te da el ser libre del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque cuando estás dominado por tu pecado, estás siempre buscando ser más para ser feliz. Nunca estás saciado. Pero cuando vienes al ser libre del dominio del pecado, la saciedad, la paz, el gozo de Cristo en tu corazón comienza a ser una realidad. Dejas de estar yendo así detrás de la felicidad, porque la felicidad existe, la tienes, la hallas, la encuentras en el perdón de tus pecados, en el arrepentimiento, la hallas encontrándote sabiendo que fuiste salvado por los méritos de Cristo, que ya no tienes que estar corriendo por hacer méritos, que ya no tienes que estar esforzándote por hacer o por no hacer, o por vestirte o por ponerte o por quitarte, sino simplemente porque entiendes dónde está tu identidad, entiendes que eres libre del dominio del pecado por los méritos de Cristo, disfrutas de la vida abundante que Cristo dijo que nos daría. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante no es una serie de restricciones, esa vida abundante tiene que ver con una serie de decisiones que hago convencido de que esa es la verdad y que en esa verdad yo me encuentro feliz. Así es, y no solamente es una cuestión intelectual, sino todo lo que acabas de decir te lleva a lo que acabamos de decir, a una relación con Jesucristo, una relación con la palabra, una relación con la verdad, la cual te produce, ¿verdad?, esta libertad de hacer lo que tienes que hacer y de vivir en la luz. Y bueno, eso se traduce, ¿verdad?, en una vida transformada, se traduce en una vida restaurada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad? Después de que estábamos literalmente en el bote de la basura, rotos, descompuestos por dentro, el Señor nos restauró, nos dio nueva vida, no solamente desde dentro, y esa vida nueva se transmitió a todas nuestras relaciones, así ¿verdad? Es. No que vivamos vidas perfectas, pero sabemos que es algo interno y ahí comienza. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir hablando de la necesidad de la vida llena del Espíritu. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos iniciando esta hermosa serie acerca de qué es ser espiritual, la necesidad. Y ahorita estamos remarcando nuestra necesidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad de ser espirituales. ¿Por qué? Porque estamos llamados a imitar a Dios. El estándar el cual tenemos como creyentes es imposible de cumplir. La religión no te puede llevar a cumplirlo, el legalismo tampoco, el ritualismo tampoco, el misticismo tampoco, no hacen nada, absolutamente nada por ti, más que una mente y un corazón que están siendo transformados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un corazón que está siendo, ¿verdad?, que está dándole el control al Espíritu Santo para poder vivir lo que Dios quiere, ¿verdad? Entendiendo y entonces siendo fortalecido, empoderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos son elementos, ¿verdad?, del reino de los cielos. Nos quedamos también en el pasado segmento acerca de que solamente alguien que vive en el Espíritu
puede vivir libre, puede vivir gozoso, con esperanza, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda haber por fuera, porque la paz del creyente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad, el gozo, una vida abundante, es algo que Dios provee dentro del creyente, ¿no? De hecho, fíjate, el Espíritu Santo es el Paracletos, viene de este fundamento que significa estar a un lado, ¿verdad? Para fortalecer, para llamar a un lado, llamar y amonestar, y no solamente amonestar, sino también animar, ¿verdad? A que seas levantado. Es un privilegio y una responsabilidad. Y la conclusión es esta, ¿verdad? Si alguien es caracterizado por vivir en su carne, ¿verdad? Siempre derrotado por su pecado, siempre con malos hábitos, siempre siendo esclavo de su viejo hombre, viciado a los deseos engañosos, en primer lugar no va a ser una persona libre ni feliz, va a ser una persona miserable, aunque se diga cristiana, aunque vaya a la iglesia. En segundo lugar, ¿verdad? Debería preguntarse si en realidad es alguien nacido de nuevo, porque una persona carnal es muy parecida a una persona no creyente. Entonces es algo muy grave. Fíjate lo que dice Romanos 8, 5 al 9. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así es, debemos definir esta parte, ¿verdad? Si estamos en Cristo o no estamos en Cristo, ¿verdad? Y eso lo define también, pues, nuestra manera de vivir. Lo que dice aquí me gusta mucho. ¿Cuál es tu mentalidad? Si es una mentalidad siempre tendiendo a las obras de la carne, al pecado, ¿verdad? A lo que no agrada a Dios, tienes que preguntarte, ¿verdad? Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, porque me gusta lo que dice al final. Si es que el Espíritu de Dios vive en ti, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios no vive en ti, no eres de Cristo. Esta es la clave, lo que estábamos viendo desde el principio, ¿verdad? Asegúrate de que has hecho una decisión por Cristo, en verdad. Asegúrate de que estos nuevos apetitos están en ti. Asegúrate de que no estás viviendo una religión, que no estás viviendo por la ley, ¿verdad? Todos los no y los sí, si has, no has, ¿verdad? No, pues si soy cristiano, ¿por qué? Porque todos los domingos me congrego, porque si soy mujer no uso pantalón, porque no me pinto el pelo, porque no me pinto las uñas, ¿verdad? O porque uso corbata los domingos, ¿verdad? O porque tengo un cargo en la iglesia, ¿verdad? O porque desde chiquitito, ¿verdad? En mi casa fueron cristianos, o porque ya me bauticé. Cuidado con todas esas cosas. La Biblia nos dice, nos está mostrando en este momento, eres espiritual, has nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Qué dice el fruto en tu vida? ¿Qué dice tu manera de comportarte? ¿Qué dice el amor de Dios? Porque dice, andad como Cristo nos amó, andad en amor, ¿verdad? En perdón. ¿Qué hay de todas estas cosas? Brillas porque esa es la luz que brilla en un mundo que no conoce realmente de estas cosas, ¿verdad? Sí, tenemos bastante de lo otro, pero es importante esto, no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino fijar los deseos en las cosas del Espíritu, ¿no? Gálatas es un libro que nos habla de eso, ¿verdad? Como alguien que, aunque sea por más religioso que pueda ser, siempre va a caer en el legalismo y en las obras de la carne, ¿verdad? Por eso termina diciendo, si se están comiendo unos a otros, por favor no estén diciendo que son espirituales. El que anda en el Espíritu anda en amor, ¿verdad? Y anda imitando a su Padre Celestial. El día de hoy yo quiero invitarte a que hagas una decisión por Cristo, si no lo has hecho, que revises esa parte. Y si es así, pues que le pidas perdón al Señor, ¿verdad? Si es que encuentras que no, o quizá tengas una religión muy bonita, pero eso no significa que seas salvo, y eso no significa que tu nombre esté escrito en el libro del reino, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia nos dice que nada podemos hacer por ganar nosotros la vida eterna, ¿verdad? Que no fue por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pues es un don de Dios, ¿verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Así es de que el día de hoy toma esta decisión, si lo crees,
Cambia esa manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y hoy dile y pídele al Señor, Señor, en este día yo quiero pedirte, Señor, que me hagas una nueva criatura y que me hagas entender, quiero comenzar a partir de aquí, Señor. Quiero estar seguro que soy tu hijo. Y si hoy estoy escuchando esto es porque tú, Espíritu Santo, me estás hablando. Y si hoy lo estoy tomando en cuenta, es el Espíritu Santo hablándote y tú le puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, hazme una nueva criatura, abre mis ojos para ver, abre mi entendimiento, porque hoy sé que si yo no tengo tu Espíritu, no soy tuyo. Y si mi vida no manifiesta que tengo tu Espíritu en mí, necesito considerarlo. Y quizás esté viviendo una vida en la carne, quizás esté viviendo una vida, ¿verdad?, no creyendo, no creciendo por no estar instruido. Hoy estoy recibiendo estas cosas y quiero comenzar a vivir lo que es la vida en abundancia, lo que es la vida en libertad. El día de hoy, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, perdóname, Señor, hazme una nueva criatura. Creo que tú moriste por mí en la cruz, creo que tú resucitaste y moriste en la cruz porque yo no podía hacer nada por mí, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor, y el día de hoy creo, te entrego mi vida, creo que estás sentado a la derecha del Padre. Señor, dame una nueva vida en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que esta oración tiene que ir acompañada de fe, de confianza, todo tu corazón puesto en los méritos de Jesucristo. Y 3 cosas que son importantes, que es tener una relación con la palabra de Dios, es leer la Biblia, una relación con Dios a través de la oración, habla con Él y congrégate. Añádete a este cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo que es la iglesia de Jesucristo. Busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Miércoles, si tienes jóvenes entre 12 y 17 años, miércoles 6:30 de la tarde, y las noches de discipulado, viernes 7:30 en punto. Así es de que te esperamos. Y queremos dar gracias también a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. ¿Quieres un mensaje de amor en tu jardín? Busca a Lucía en Facebook, en Be Happy Yard Signs. Y si tú quieres un regalo o una camisa personalizada, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Gracias a toda la familia Calvary por sus diezmos, su ofrenda y su amor por la verdad. Así es, como te decía mi esposa, te invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Si estás en una iglesia donde estás creciendo, ¿verdad? Sé que hay muy buenas iglesias por acá, por Memphis. Permanece, sigue perseverando, sigue en la palabra de Dios. La verdad es que tenemos que trabajar en conjunto porque el mundo es grande, no es trabajo para una sola iglesia. Pero si no es así, te invitamos a nuestra iglesia. Toma una decisión, vamos a crecer juntos en la palabra. Es lo que queremos hacer, quitar todo peso extra y simple y sencillamente ver a la palabra y caminar en fe y obediencia. 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Este domingo estaremos adorando al Señor con todo nuestro corazón, abriendo la Escritura, orando unos por otros, teniendo comunión. Así es de que te invitamos y vamos a seguir adelante. Y bueno, te damos gracias por estar con nosotros. Nosotros somos Rocío Chuy Castañeda, ¿verdad? Pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, te invitamos y bueno, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.